La piedra guardaba una respiración que no era humana. La cueva cantaba con voces antiguas que el tiempo no había borrado. La luz de las casetas exploradoras arañaba las paredes, descubriendo relieves que parecían mapas de constelaciones y marcas de manos que nadie podía leer. El equipo humano avanzaba en formación, las botas levantando polvo de eras, los cascos acoplados a sistemas que parpadeaban con interferencias de un sueño muerto. Había una calma que no prometía ninguna paz, ventanas fracturadas en la roca dejaban pasar un resplandor de nebulosas, colores que no existían en la memoria de nadie. El centro de la cámara era una puerta sellada, de metal negro que bebía la luz y devolvía un frío que calaba hasta los huesos. El comandante Mateo Rojas sintió, antes que el cerebro, un vacío en la garganta. La guerra lo había enseñado a medir el miedo con el pulso. Atrás quedaban mapas provisionales, radios con voces cortadas y el humo de un pueblo que ellos habían prometido no olvidar. Mateo llevaba una medalla mellada por un golpe, el nombre de su hermana quemado en el borde. La misión era simple en su papel y terrible en su carne: entrar, evaluar, decidir. La orden que había colgado en su pecho no era militar sino personal, respuesta a un recuerdo que sonaba como piano distante en la infancia de una tierra que ya no existía. La puerta cedió con un gemido, y el interior les devolvió una luz suave, como si alguien hubiera encendido una luna dentro del pecho del mundo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La cámara interna parecía no haber sufrido los años, su pulso era de cristal, de redes biológicas coherentes. En su centro reposaba una cápsula tallada en cuarzo oscuro, envuelta por líquenes bioluminiscentes que parpadeaban en patrones que rozaban la música. No había registros vivos de la especie dormida, solo mitos dispersos por estaciones de contrabando. Se decía que milenios atrás, un imperio había impuesto una migración que quebró corrientes de vida. Se decía que la especie femenina había sobrevivido, solitaria, hasta que el tiempo se volvió demasiado largo para un ciclo vital sin compañía. Los humanos no rezan. Actúan. En la penumbra, un contenedor se abrió y exhaló una niebla fría que olía a mar antiguo. Una mano, pálida como el interior de un caparazón, emergió. El rostro que siguió no fue de piedra, era piel translúcida, iris como lunas rotas, labios que no eran labios sino hendiduras que guardaban cantos no aprendidos por lengua humana. El equipo contuvo el aliento. Nadie habló. Nadie se atrevió. El universo contuvo el aliento. La criatura despertó sin saber de banderas ni de nombres. Su mirada fue una pregunta amplia que atravesó la distancia entre especies. La cápsula se desactivó con un brillo que dejó ver tatuajes subcutáneos, líneas que formaban mapas de corrientes estelares, señales de navegaciones que no se hacían con motores sino con memoria. Mateo supo, en un destello, que aquello era mucho más que un arma, era historia viva. Fue entonces cuando la política se inclinó como una aguja en una brújula rota, algunos en su escuadrón quisieron tomarla, otros protegerla. El imperio que había gobernado esas zonas enviaba una señal de rastreo que ya olía a tormenta. Había una promesa que pesaba más que una orden. El rango no hablaba cuando el pasado llamaba. En su mente, Mateo vio flashes que se le colaban como llagas, una casa incendiada en la tierra, la voz de una niña que ya no existía, un piano que seguía tocando en su memoria con una sola nota sostenida. Eran recuerdos que lo empujaban hacia la defensa, eran fantasmas que convertían la prudencia en traición. La criatura, al reactivar su sistema de comunicación, desplegó imágenes que no eran humanas, paisajes de mares que se convertían en constelaciones, ancestros plasmados en biopiedras. La armonía de esos registros hizo tambalear la justificación de la guerra. El comandante guardó el dibujo de un niño en su bolsillo. La imagen era una casa con 2 estrellas en el techo. Los oficiales que acompañaban a Mateo debatieron sin mostrar la dureza que le servía dentro. El radio llegó con interferencias, hombres desde la retaguardia pidieron la captura, otros ordenaron retirada. El imperio enviaba unidades de reconocimiento armadas con protocolos de neutralización preventiva.
Si la criatura caía en manos equivocadas, quedaría reducida a caja negra. Si era liberada sin control, el universo se reordenaría. Mateo no era diplomático, era quien tuvo que decidir si un nuevo ser tendría voz o sería un arma silenciosa. Las runas en la cámara pulsaron como si alguien recordara un nombre perdido. El comandante eligió despertarla con la mano temblorosa. Los mecanismos de la cápsula habían sido diseñados para un umbral que la guerra no conocía, tolerancia. Cuando Mateo tocó la piel fría de la criatura, sintió en su palma una vibración que era a la vez canción y mensaje. La criatura abrió los ojos y, sin lenguaje humano, tocó la memoria de Mateo. Vio a su hermana, vio el color del lago donde jugó de niño, vio la bandera que se consumía en la plaza. La promesa que había guardado dentro desde aquel día de llama se convirtió en un hilo: proteger, recordar, evitar que las cosas que importaban desaparecieran. Las sombras tomaron nota de cada nombre. La primera onda de respuesta del imperio no fue sutil. Naves de vigilancia rasgaron la atmósfera y soltaron drones que irradiaron un campo que comenzó a sintonizar con la bioluminiscencia de la cápsula. La criatura, que Mateo nombró solo en su mente como Kaari por una resonancia en el tatuaje, reaccionó a las vibraciones con movimientos que parecían manos apoyándose en una partitura invisible. Sus dedos emitieron pulsos que interfirieron con las comunicaciones enemigas. Por un instante, la superioridad tecnológica humana y la inteligencia ancestral se entrelazaron, creando una posibilidad impensada. Una sinfonía de contraataque. La guerra exigió decisiones que cortaban la carne. Uno de los suyos cayó en la primera noche. En un contraataque sorpresa, una columna enemiga atravesó un valle cercano. Mateo ordenó cubrir la retirada de la cápsula, y entre el humo y las estrellas, un amigo de infancia, Diego, se lanzó para sostener la línea. El impacto fue una explosión lenta, con fragmentos flotando como hojas de metal. Mateo quedó con la imagen del rostro de Diego congelado, los ojos abiertos como dos lunas rotas. En su bolsillo, la medalla de Diego saltó y rebotó al exterior. Mateo la recogió con los dedos temblorosos, sintiendo el peso del sacrificio como una piedra nueva en el pecho. La memoria de una risa infantil vino como un cuchillo. El comandante llevó el silencio de Diego como escudo. La presencia de Kaari cambió el campo táctico. Donde los humanos usaban proyectiles, ella usaba resonancias, una pulsación que desorientaba sensores, una onda que abría canales psicológicos en quienes la rodeaban. No era una habilidad de matar en primer lugar, sino de alterar la percepción. Dio la guerra como un tejido y tiró de algunos hilos. Eso horrorizó a los comandantes humanos que habían estado programados para ver la guerra como ecuación y no como música. Surgieron facciones, los que querían explotarla, los que la miraban con reverencia, y los que, en su miedo, clamaron por eliminar lo que no entendían. La división humana quedó expuesta como piel bajo una luz cruel. La lealtad se midió en miradas y en lo que se dejaba atrás. Una emisora de propaganda del imperio lanzó imágenes viejas, testimonios que hablaban de una antigua plaga relacionada con la especie, de la ausencia de machos usada como argumento para el exterminio. La historia fue manipulada en todas las estaciones, culpables por sobrevivir, peligrosas por desconocidas. Kaari, que había aprendido a leer corrientes emocionales con la misma naturalidad con la que respiraba, fijó su atención en Mateo. En su mirada, había algo que no era petición sino una pregunta sobre si los humanos merecían dirigir su destino. El comandante recordó un piano en ruinas. Una nota le quemó la garganta con nostalgia. El equipo se dividió en pequeñas guerras internas, conspiraciones, planes de extracción y promesas rotas. Mateo recibió la carta más dura en forma de una orden desde arriba: traer a Kaari viva a la capital orbital para su estudio. Sabía que esas manos convertirían su canto en datos. Sabía que eso no llevaría a paz, sino a una nueva forma de servidumbre. Eligió, en cambio, forjar una alianza peligrosa con los colonos locales.
con exiliados que habían visto más muerte que esperanza y que entendían que a veces la única forma de mantener la humanidad era desafiar sus propias políticas. Las estrellas parecieron ponerse del lado de los rebeldes por una noche. Las decisiones comenzaron a tener el sabor metálico de la sangre. En el camino, Mateo encontró ruinas de su propia historia, un mural con la figura de una mujer que evocaba la casa de su infancia y, en la esquina, la lluvia de ceniza que había limpiado sus recuerdos. Allí, una niña dibujada con carbón lo miró con ojos que Mateo supo eran su hermana. El dibujo le recordó por qué empezó a luchar, no por gloria, ni por órdenes, sino por aquellos rostros que no podían defenderse. Tomó la decisión definitiva en el polvo de esa ruina. Los humanos se aferraron a los recuerdos como a una roca en alta mar. La ofensiva del imperio fue implacable y rápida. Naves de asalto se plegaron en una danza de fuego alrededor del valle donde Kaari y los suyos habían buscado refugio. Mateo y sus aliados montaron una defensa que era tanto táctica como moral, líneas improvisadas, trampas de resonancia, bloqueos energéticos que parecían más rituales que ingeniería. Kaari, envuelta en la luz de las biotatuajes que ahora brillaban con intenciones, amplificó las corrientes del planeta hasta hacer que la atmósfera misma se volviera aliada. La ira no apagó el dolor, lo convirtió en fuerza. La batalla olía a caucho quemado y a promesas hechas de acero. En el epicentro del combate, Mateo vio cómo la tecnología del imperio comenzaba a desordenarse. Sus drones, pensados para calcular daño, quedaron confundidos por las armonías que Kaari tejía. El enemigo respondió con una medida brutal, un proyectil sónico de gran escala diseñado para deshabilitar cualquier forma de comunicación, biológica o artificial, en un radio amplio. Era un arma para silencios perpetuos, era la promesa de que nadie más recordaría nada. Mate dejó correr un latido de furia que no era suyo, vio a Diego cayendo otra vez, vio la casa incendiada, escuchó el piano que ya no estaba. El sacrificio necesario se puso en movimiento. Un aliado que había jurado con Mateo desde la infancia se lanzó al frente para redirigir la onda. La escena se ralentizó como si el tiempo reconociera la gravedad del gesto, un cuerpo proyectado contra una onda que se curvó en torno suyo, absorbiendo el pulso destructor. La música, esa nota distante que había marcado la memoria de Mateo, se quebró en un acorde menor y se apagó. La cámara del relato quedó fija en el rostro del que cayó, en sus ojos que buscaban la promesa que habían hecho tantos años antes. Los nombres se transformaron en leyendas el día que se pagaron con sangre. La pérdida dejó un hueco que resonaría para siempre. El proyectil falló en su objetivo, la onda se dispersó en patrones que Kaari redirigió hacia los sistemas enemigos, quemando circuitos, abriendo compartimentos. No fue una matanza porque nadie en el valle quería esa solución final, fue una disrupción que dejó fuera de combate la columna de asalto. Ante la pérdida, el imperio ordenó retirada temporal. La victoria, sin embargo, no fue dulce, la bandera humana ondeaba con llamaradas, los muertos se acumulaban, y sobre todo, la confianza había sido probada y refinada hasta volverse algo nuevo. La oscuridad, por fin, aprendió el nombre de la luz. En la calma posterior, mientras recogían a los heridos y cubrían a los muertos, Mateo se acercó a Kaari. No había palabras verdaderas para lo que compartieron, solo gestos, un dedo que dejó caer una pizca de polvo en la palma, una inclinación de la cabeza que tenía algo de respeto y algo de promesa. En esa recta entre ellos hubo una verdad clara para Mateo, no podía permitir que el mundo convirtiera a Kaari en arma ni que el imperio escribiera sobre ella una sentencia. La vida que había sido despertada merecía la dignidad de elegir su destino. El universo respondió con una exhalación lenta. Los vivos aprendieron a mirar la muerte de frente. La reconstrucción fue paciente y hecha de pequeños gestos. Las estaciones se llenaron de voces que hablaban de lo sucedido, de niños que aprendían historias en vez de tácticas, de comidas compartidas en puestos reparados con placas de metal recicladas.
Mateo supervisó la instalación de un refugio para Kaari y su especie, pero sobre todo trabajó en crear salvaguardas que impidieran el uso militar de sus facultades. La nueva alianza humana alienígena se erigió no sobre tratados fríos, sino sobre un juramento simple: nunca usar la otra especie como herramienta de guerra. La esperanza no era ingenua. Era una disciplina nueva que se practicaba día a día. En medio de todo, Mateo visitó la ruina del piano. Las teclas que quedaban producían sonido como maderas viejas, pero sonaban. Al tocar una nota, la resonancia viajó como eco y Kaari la recogió, repitiéndola con su propia vibración. Aquella música compartida no era canción de victoria, sino un himno de memoria. Mateo recordó a su hermana, el recuerdo se volvió menos punzante y más nítido. La guerra no lo había borrado, la guerra había enseñado por qué recordar era un acto revolucionario. Los niños del asentamiento aprendieron la letra de una canción nueva. La bandera, cosida con manos temblorosas, dejó de arder en el recuerdo. El imperio envió comisiones que preguntaron por protocolos, por límites, por formas de contener la amenaza que, para ellos, significaba Kaari. Se les ofreció una respuesta que no era una rendición, existencia regulada por acuerdos que reconocían derechos, y la creación de un consejo mixto que supervisaría cualquier interacción. No fue aceptación inmediata, fue un paso y, para la humanidad consciente, un triunfo. Las estaciones de radio que antes proclamaban miedo ahora relataban actos de solidaridad. La humanidad recuperó su orgullo no por un estandarte, sino por la forma en que se comprometió a proteger lo vulnerable. La historia volvería en grabaciones, en libros, en canciones. Los sobrevivientes aprendieron a construir memoria colectiva. Mateo plantó en la plaza central una placa, fue un gesto pequeño, con la caligrafía temblorosa de quien sabe que las palabras no contienen la totalidad del dolor. Allí escribió nombres, fechas y un símbolo que era mitad bandera y mitad mandala. Kaari observó la ceremonia sin entender los signos humanos pero entendiendo la gravedad del ritual. Cuando la primera lluvia llegó, pupilas y metal reflejaron el agua y el polvo formó barreras que no fueron muros sino costuras. Los niños corrieron entre los escombros con risas que llenaron los huecos de las calles. La promesa de una especie nueva se convirtió en tradición. La memoria dejó de ser un arma y fue un faro. En el último atardecer del ciclo, Mateo y Kaari subieron a un mirador que daba a la llanura donde tantas vidas se habían cruzado. Ella extendió una mano y colocó sus dedos sobre el hombro de Mateo como quien toca una guitarra para afinarla. No era intimidad romántica, sino reconocimiento, la forma más pura de alianza entre dos supervivientes. Mateo cerró los ojos y pensó en la niña de su dibujo, en Diego, en la medalla en su bolsillo. Aquello que movía a los humanos no era la sed de dominio, sino la necesidad de que aquello que amaban tuviera continuidad. Los veteranos contaron la historia a sus nietos sin adornos. La valentía se enseñó mejor con relatos honestos. Kaari habló una vez, no con palabras sino con una vibración que se transformó en imágenes en la mente de Mateo, océanos de su infancia, generaciones que habían inventado música con las mareas. Una población entera que había aprendido a nombrar las estrellas con la voz del viento. Mateo respondió con su memoria, una casa con cenizas, un piano, una risa que se le había quedado pegada. El intercambio fue una alianza no escrita que transformó el paisaje, ya no se trataba de conquistar por recursos, sino de ayudar a recuperar historias. La tierra resonó en sus corazones como un tambor lejano. La humanidad se recordó a sí misma en el reflejo de otros ojos. La legislación que nacería en los meses por venir se apoyó en lo que había pasado allí, en el valor de quienes se sacrificaron, en la capacidad humana de cambiar de rumbo cuando la memoria lo exigía. Y en la lección que la soberbia jamás debe decidir el destino de otro ser. El relato de la batalla y su desenlace cruzó fronteras, la gente empezó a hablar de la campaña no como un episodio más de violencia, sino como el momento en que la humanidad eligió la dignidad sobre la dominación. Los himnos cambiaron de palabras en los meses siguientes. La venganza dejó de ser motivo, la defensa, sí.
En la última escena, niños se subían a trastos reconstruidos y jugaban entre fragmentos de naves. Se veían hombres y mujeres reparando antenas con manos curtidas. Kaari enseñaba una danza de respiración que los colonos imitaban con torpeza y risa. Mateo observó y sintió que la herida en su alma, que había dolido como metal al rojo vivo, había empezado a curar. Sabía que la guerra podía volver. Sabía que las cicatrices estaban allí para recordarlo. Sin embargo, también sabía que el acto de despertar a un ser había creado una responsabilidad nueva, mantener viva la posibilidad de que juntos construyeran una forma de futuro diferente. El orgullo humano no se mostró en carteles ni en promesas. Se mostró en quien cuidaba a los suyos sin pedir nada a cambio. El sol nebular se ocultó tras columnas de polvo que brillaban como si fueran fragmentos de memoria. Mate caminó de regreso al refugio, la mano de Kaari rozando su brazo con una curiosidad que ya no era peligrosa. En su bolsillo, el dibujo del niño seguía arrugado pero entero. Lo sacó y lo miró. Las dos estrellas dibujadas sobre la casa parecían ahora una pequeña constelación que alguien más podría nombrar en el futuro. La historia ya no era solamente de conquista. Se había convertido en un relato compartido, mitad humano, mitad memoria. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.